Al iniciar Logic nos aparece una ventana que es la ventana principal sobre la que vamos a estar trabajando el 99% del tiempo. Esta se llama la ventana Organizar y vemos que se compone de diferentes partes. Abajo tenemos los elementos que componen la barra de transporte. Y tenemos pues el botón de reproducción, el botón de parar y los diferentes botones de control del transporte que solemos encontrar. Haciendo control clic en, en la ventana podemos ir a personalizar barra de transporte y en esta podemos controlar los elementos que van a aparecer o no en la barra de transporte. Por ejemplo, pongamos que no tenemos MIDI y vamos a suprimir la actividad MIDI. No nos interesa ver los compases ni el tempo, por ejemplo. Entonces eliminamos estos elementos que no nos interesan y tenemos una barra de transporte con menos elementos. Arriba tenemos la barra de las herramientas que también podemos personalizar con el botón derecho y personalizar. Y por ejemplo podemos añadir o suprimir elementos. Por ejemplo, vamos a añadir la herramienta de abrir película y vamos, por ejemplo, a suprimir la herramienta de bounce de pasajes. Aceptamos y tenemos los nuevos elementos en la barra de herramientas. Un elemento esencial es el inspector que podemos abrir cliqueando en Inspector y nos abre una ventana donde nos da información de la pista o el elemento que esté activo. Por defecto nos va a dar la información que va a corresponder a la pista y vamos a ver que podemos ver también otros elementos que no nos van a interesar particularmente, en particular cuando estemos en partitura, donde tendremos todos los elementos de introducción de notas, o en el hipereditor. Ya que estamos aquí abajo, podemos ver los diferentes elementos que componen los botones de los editores. Tenemos el mezclador, el editor de muestras, el editor de teclado, la partitura y el hipereditor. El editor de teclado y la partitura van a servirnos para introducir notas y escribir partituras de diferentes maneras. En diseño de sonido vamos a interesarnos particularmente por el mezclador, donde tenemos todos los elementos de ajuste pues, de las mezclas y vemos que se activa el elemento correspondiente a la pista activa y el editor de muestra que utilizaremos cuando queramos editar una muestra o un elemento de sonido o de MIDI que esté en alguna pista. Finalmente tenemos la parte de contenidos que se abre con el botón de multimedia y aquí tenemos las bandejas con los contenidos, que por ahora no tenemos contenidos, los bucles de audio, los famosos Apple Loops, que vamos a poder utilizar. Tenemos la biblioteca en lo que tenemos todos los elementos para manipular los ajustes para los canales, los efectos y los instrumentos. Y finalmente el navegador en el que podemos explorar y seleccionar todos los contenidos que son compatibles con Logic y que vamos a poder pues, introducir en nuestras sesiones. Cuando no necesitemos la parte de contenidos podemos pinchar en el botón multimedia y desaparece, e igualmente cuando no estemos interesados en ver el inspector volvemos a pinchar en inspector. Y igualmente para la parte de edición volvemos a pinchar sobre el elemento que está activo y desaparece. Si queremos volver al mezclador, por ejemplo,
podemos ajustar el tamaño acercándonos a la frontera entre la parte de los arreglos y la parte del mezclador y arrastrando hasta obtener el tamaño que deseemos. Y con esto hemos visto los elementos principales que componen el interfaz de Logic.